Vale. Está grabando, sí. Parágrafo 38 de Ser y Tiempo, la caída y la condición de arrojado. Habladuría, curiosidad y ambigüedad caracterizan la manera como el Dasein es cotidianamente su ahí, es decir, la aperturidad del estar en el mundo. En cuanto a determinaciones existenciales, estos caracteres no son algo que está ahí en el Dasein, sino que contribuyen a constituir su ser. En ellos y en su conexión de ser se revela un modo fundamental del ser de la cotidianidad, que nosotros llamamos la caída del Dasein. Este término no expresa ninguna valoración negativa. No. Su significado es el siguiente. El Dasein está inmediata y regularmente en medio del mundo del que se ocupa. Este absorberse en tiene ordinariamente el carácter de un estar perdido en lo público del uno. Es que escribe también, es que me parece increíble. No. Bueno. Por lo pronto, el Dasein ha desertado siempre de sí mismo en cuanto poder ser sí mismo propio y ha caído en el mundo. Estoy subrayando, pero claro, lo subrayo todo porque espero que ahora se relaje un poco. El estado de caída en el mundo designa el absorberse en la convivencia. Voy a empezar otra vez la frase que no me estoy enterando. El estado de caída en el mundo designa el absorberse en la convivencia regida por la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. Lo que antes hemos llamado impropiedad del Dasein recibirá ahora una determinación más rigurosa por medio de la interpretación de la caída. O sea que la caída es una forma más rigurosa o más analítica, entiendo, ¿no? Más analizada de hablar de la impropiedad, del modo impropio del Dasein. Sin embargo, impropio o no propio no debe ser entendido en modo alguno a la manera de una simple negación. Ah, vale, a esto se refiere cuando dice que no es algo negativo. Bueno, pero es que también utiliza el Jorge Rivera, el traductor, utiliza cuando habla de la habladuría, tal, dice que no se refiere a nada peyorativo. Ella no está hablando de negativo, sino de peyorativo. O sea que sí que hay un componente de denostación moral. Que no se puede recurrir a que, no, yo estoy hablando aquí de la caída, de no sé qué, de tal, de la habladuría, pero no estoy hablando, no es que sean cosas malas. Son cosas negativas, o sea... Estoy pensando, ¿vale? Sé que es raro que una persona piense, pero... Vale, no deben ser entendidos a la manera de una negación. Igual que tampoco debe ser entendido a la manera peyorativa. Pero claro, sí, lo que estaba diciendo, ¿no? Que... Bueno, hay por ahí algo. No es una negación, pero tampoco se tiene que entender como algo peyorativo, sino que es un modo de ser distinto del modo propio, ¿no? Y no es negativo porque se trata de un modo de ser también. Lo que no entiendo es por qué dice que no es peyorativo, o por qué traducen que no es peyorativo. Porque claramente tiene toda la pinta de que lo es, ¿no? Aunque no sea negativo, aunque no sea absolutamente negativo, porque no sea ausencia, no sea nada, sino que de hecho es algo, está ocurriendo algo. Lo único que ocurre es que no se percibe, ¿no? No se experimenta existencialmente. Pero no sé por qué ese hincapié en que
no se trata de cosas peyorativas, sino que son modos de ser impropios. No sé. Bueno. No debe ser entendido este modo impropio como una simple negación, como si en este modo de ser el Dasein perdiera pura y simplemente su ser. La impropiedad no mienta una especie de no estar ya en el mundo, sino que ella, la impropiedad, constituye, por el contrario, un modo eminente de estar en el mundo. La impropiedad constituye un modo eminente de estar en el mundo, en el que el Dasein queda enteramente absorto por el mundo y por la coexistencia de los otros en el uno. El no ser sí mismo representa una posibilidad positiva del ente que, estando esencialmente ocupado, se absorbe en un mundo. Este no ser debe concebirse como el modo de ser inmediato del Dasein, en el que éste se mueve ordinariamente. Es un no ser que no es una simple negación del ser, sino que es un no ser positivo, en el sentido de que constituye, pues esto, ¿no? El modo de ser inmediato en el que el Dasein, pues, se mueve ordinariamente, dice. Por consiguiente, el estado de caída del Dasein no debe ser comprendido como una caída desde un estado original más puro y más alto. De ello no solo no tenemos ninguna experiencia óntica, sino tampoco posibilidades y cauces ontológicos de interpretación. Claro, eso sí es teología, ¿no? Vale. El Dasein, en cuanto cadente, ha desertado ya de sí mismo, entendido como fáctico estar en el mundo. Ha caído no en algo entitativo, con lo que pudiera llegar o no llegar, quizás, a tropezar en el transcurso de su ser, sino que ha caído en el mundo, en ese mismo mundo que forma parte de su ser. Que no es que estuviese en un sitio y caiga a otro sitio, es que estando donde está caído. Claro, eso es raro, ¿no? La caída es una determinación existencial del Dasein mismo y no dice nada acerca del Dasein en cuanto ente que está ahí o acerca de relaciones simplemente presentes con algún ente del que pudieran proceder o con el que el Dasein posteriormente hubiese llegado a tener un comercio, un commercium, dice aquí. La estructura ontológico-existencial de la caída sería también mal entendida si se le quisiera atribuir el sentido de una mala y deplorable propiedad óntica, que en una etapa más desarrollada de la cultura humana pudiera quizás ser eliminada. En la primera alusión al estar en el mundo en cuanto constitución fundamental del Dasein, y asimismo en la caracterización de sus momentos estructurales constitutivos, quedó sin considerar en el análisis de aquella constitución de ser su concreto modo fenoménico de ser, que sería el de la caída, ¿no? El modo fenoménico de ser del Dasein sería en tanto que cadente. Se describieron ciertamente los posibles modos fundamentales del estar en, la ocupación y la solicitud. Pero la pregunta por el modo de ser cotidiano de ellos quedó sin examinar. También se nos mostró que el estar en no tiene nada que ver con un enfrentamiento puramente contemplativo o activo, es decir, con un estar ahí juntos de un sujeto y un objeto. Sin embargo, no pudo menos de quedar la apariencia de que el estar en el mundo funciona como una armazón rígida dentro de la cual se desenvolverían los posibles comportamientos del Dasein en relación a su mundo, sin tocar la armazón misma en su ser. Pero esta presunta armazón contribuye también a constituir el modo de ser del Dasein. El fenómeno de la caída pone de manifiesto en forma palpable una modalidad existencial del estar en el mundo. Vale, sí, está diciendo básicamente que papilemos, ¿no?
espabila que estoy hablando de fenomenología. No sé, que sí, que no es un armazón. Que el modo de estar en el mundo del Dasein no es como una especie de estructura rígida de que es como que el Dasein está así o está asá en un sentido entitativo, sino que es una cualidad, dice, una modalidad existencial, que sí, que es algo existencial, ¿no? Vale, claro. La habladuría abre para el Dasein el estar vuelto comprensor hacia su mundo, hacia los otros y hacia sí mismo, pero de tal manera que este estar vuelto hacia tiene la modalidad de un estar suspendido en el vacío. La curiosidad abre todas y cada una de las cosas, pero de tal manera que el estar en se halla en todas partes y en ninguna. Y la ambigüedad no oculta nada a la comprensión del Dasein, pero solo para retener al estar en el mundo en ese desarraigado en todas partes y en ninguna. ¿What? Ah, mira, es que esto es lo que pasó el otro día también. Bueno. Whatever, da igual. Es con el tema del subrayado, que pasan a veces cosas un poco raras. Con la aclaración ontológica del modo de ser, del estar en el mundo cotidiano que asoma en estos fenómenos, alcanzaremos la determinación existencial suficiente de la estructura fundamental del Dasein. ¿Qué estructura muestra la movilidad de la caída? Joder, otra vez me pasa lo mismo, macho. Borra. No quieres borrar. Ahora borra, ¿no? Vale, entonces dice que en su estar cotidiano en el mundo, el Dasein tiene los modos impropios de la habladuría, la ambigüedad y la curiosidad. Y que estos modos impropios abren de alguna forma la posibilidad, pero no la abren de una manera propia, sino que lo abren, pero al mismo tiempo diseminan esa apertura, entonces realmente están cerrando, ¿no? Bueno. Esencialmente, de alguna forma, supongo que esa palabra no se puede usar aquí, pero están cerrando. Bueno, es que voy a hablar en términos precríticos, entonces mejor me callo. Que precisamente en esta especie de paradoja de que la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad muestran cosas positivas... Uy, cojones, estoy escupiendo mucho, perdón, habladuría, ambigüedad y curiosidad son fenómenos o modos impropios existenciales positivos, aunque sean impropios, pero son positivos. Entonces, de esa coyuntura aparentemente contradictoria, ¿no?, entre que algo sea impropio y al mismo tiempo sea positivo y no sea una negación, se sigue que esa coyuntura aparentemente dicotómica, de alguna forma, encaje a su vez con un movimiento, porque es necesaria una movilidad que articule el hecho de que sean cosas positivas mientras que son impropias, es decir, que sean positivas al mismo tiempo que de alguna manera no son esenciales. Entonces la positividad, el hecho de que algo no esencial, de que algo impropio constituya una positividad, algo positivo, solo se puede explicar, entiendo, en Heidegger, mediante un movimiento, y en concreto un movimiento de caída, ¿no? Sería interesante analizar por qué esa inclinación, y seguro que en próximos capítulos lo descubriremos, es broma. Pero sí, dice que eso, es que esto creo que es importante. De hecho, lo voy a subrayar aquí otra vez. La habladuría abre para el Dasein el estar vuelto comprensor hacia su mundo. Bla, 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 bla. Pero
Eso es a lo que me refiero. Abre el estar vuelto al mundo, pero de tal manera que este estar vuelto hacia tiene la modalidad de un estar suspendido en el vacío. Lo de que se habla pero realmente no se llega al fondo de las cosas. Igual que la curiosidad, que se tiene curiosidad, pero en el momento en que se satisface, se pasa a tener curiosidad en otra cosa, como una especie de consumo compulsivo. Entonces ahí hay un doble efecto, ¿no? Y con la ambigüedad igual. Entonces, ese doble efecto encaja con un movimiento existencial, ¿no? U ontológico, u óntico, no lo sé, de caída. Pero es complicado no imaginárselo en términos de caída, de que antes estaba arriba o estaba suspendido y de repente deja de estar suspendido. Porque realmente está diciendo eso, está diciendo que en la habladuría tiene la modalidad de un estar suspendido en el vacío. O sea, que está hablando de una localización espacial, de alguna forma. Sin embargo, antes ha dicho que no se trata de una historia espacial. Entonces, ¿de qué manera estar suspendido en el vacío implica una caída si no es que previamente no se estaba suspendido? Imagino que tendrá que ver con la apertura, que al abrirse cae, ¿no? Es como a lo mejor una combinación de ejes, que en lo aperiente, en la apertura, en la aperturidad, al darse la aperturidad se conforma una caída, pero realmente no una caída, sino que una especie de rebosar, ¿no? Se abre un núcleo y al abrirse el ser puede rebosar, y al rebosar de alguna forma está cayendo, pero no es que caiga, es que su viscosidad. La viscosidad de alguna forma conforma una caída, ¿no? Sería muy interesante eso. Los estados, ¿cómo se decía esto, no? Lo de sólido, líquido, gaseoso, plasma, tal. Los estados físicos del Dasein, es que no es estado físico, eso tiene un término concreto, ¿no? En plan, que las cosas son sólidas o líquidas o tal. Pues es interesante ver el Dasein como la viscosidad del Dasein, en el sentido de que cuando se abre y el ser emerge en el Dasein, lo hace como algo que como que prolapsa, es como una especie de prolapso, ¿no? Y en ese sentido es una caída, pero es una caída realmente en tanto que se está individuando una barrera entre lo externo y lo interno. O sea, es como una especie de... Claro, al abrirse, precisamente se está cayendo. Ya lo estoy empezando a ver. Al abrirse se está cayendo, pero simplemente porque está empezando a ocuparse. Porque la sorge, el cuidado, el ocuparse de, implica el empezar a cuidar, el empezar a cuidarse, el empezar a ocuparse de las cosas, implica una caída sobre tales cosas. Pero no porque antes estuviese arriba de las cosas, claro, sino porque en el momento en el que se abre la posibilidad de ocuparse de las cosas, estás cayendo, te estás de alguna forma derramando sobre tales cosas. En ese sentido estás caído, pero más que caído,
sería arrojado, como dicen, ¿no? Claro. Es arrojado, pero en un sentido viscoso. Me da a mí la impresión. Viscoso por el tema de que no sigue un cauce, ¿sabes? También sería interesante ver de qué manera podría aplicarse el concepto de lo elástico o de lo plástico a esta viscosidad del Dasein, a esta viscosidad que de alguna forma es la caída o el arrojamiento en el mundo del Dasein. Hay una posibilidad retráctil, es decir, es como estas cosas que son elásticas, pero que cuando las sueltas vuelven a su forma original. Es decir, cuando dejamos de existir, se cierra. ¿Qué ocurre con la caída cuando se cierra? ¿No? Perdón por el tono de voz extravagante. Es que me ha entrado un vaído. Bueno, ya está suficiente, ¿no? Pero interesante, interesante. A ver si lo pudiera poner yo por aquí, en una nota. Sí, aquí, ¿no? Caída / arrojado. Cualidad de viscoso. Cuidado del Dasein. Se cae, se derrama surge hacia el mundo, no cae de arriba, sino que cae después de la apertura. Interesante, interesante. Vale. Uy, esto es largo, ¿eh? ¿Puedo pausar esto? No puedo, ¿verdad? Vale. La habladuría y el estado interpretativo público en ella, implicado, se constituyen en el convivir. La habladuría no está ahí dentro del mundo por sí misma. Cojones, que esto no es ya la segunda vez que digo cojones en este vídeo. Se constituye en el convivir. La habladuría no está ahí en el mundo por sí misma, como un producto desvinculado de ese convivir. Tampoco se deja diluir. Es que está hablando de alquimia, un poco, ¿no? Porque aquí la dilución, las disoluciones, bueno. Tampoco se deja la habladuría diluir y convertir en un universal que, por no pertenecer esencialmente a nadie, no sería propiamente nada, y solo tendría lugar realmente en el Dasein individual que habla. La habladuría es el modo de ser del convivir mismo, y no surge en virtud de determinadas circunstancias que actuaran desde fuera sobre el Dasein. Pero si es el Dasein mismo quien, en la habladuría y en el estado interpretativo público, se confiere a sí mismo la posibilidad de perderse en el uno, de caer en la carencia de fundamento, esto significa que el Dasein prepara para sí mismo la constante tentación de caer. El estar en el mundo es en sí mismo tentador. De esta manera, convertido para sí mismo en tentación, el estado interpretativo público retiene al Dasein en su estado de caída. Habladuría y ambigüedad, el haberlo visto y comprendido todo, crean la presunción de que la aperturidad así disponible y dominante del Dasein sería capaz de garantizarle la certeza, autenticidad y plenitud de todas las posibilidades de su ser. La autoseguridad y determinación del uno propaga una creciente falta de necesidad
en relación al modo propio de comprender afectivamente dispuesto. Vale, esto es como la contrapartida, ¿no? La contrapartida de esta seguridad falsa, ¿no?, e impropia del uno, del Das Man, es el modo propio del comprender afectivo. La afectividad, lo pone aquí, modo propio de comprensión afectiva como contrapartida del modo impropio Das Man. Vale. Y ya está. ¡Ah! Es que el ratón del ordenador lo tengo puesto sobre una superficie que hace que de vez en cuando haga como que resbala de una manera, se tropieza el ratón, no sé, es raro. O sea, se tropieza el cursor, más bien, porque yo no muevo el ratón físico, y sin embargo el cursor hace y tiembla. Bueno, la presunción del uno de alimentar y dirigir la vida plena y auténtica procura al Dasein una tranquilización para la cual todo está en perfecto orden y todas las puertas están abiertas. El cadente estar en el mundo que es para sí mismo tentador es al mismo tiempo tranquilizante. Genial. Sin embargo, esta tranquilidad en el ser impropio no conduce a la quietud e inactividad, sino al ajetreo desenfrenado. El estar caído en el mundo no se torna ahora precisamente quieto. La tranquilización tentadora acrecienta la caída. Desde el punto de vista particular de la interpretación del Dasein, puede surgir ahora la opinión de que la comprensión de las más extrañas culturas y la síntesis de ellas con la propia llevarían a la total y por primera vez auténtica aclaración del Dasein acerca de sí mismo. Una curiosidad abierta en todas las direcciones y un infatigable afán de conocerlo todo simulan una comprensión universal del Dasein. Pero, bueno, es que esto no lo voy a subrayar, la verdad. Pero, en último término, queda indeterminado e incuestionado qué es lo que propiamente hay que comprender. Queda sin comprender que la comprensión misma es un poder ser que solo ha de ser liberado en el Dasein más propio. Lo voy a subrayar todo, ya está. Si es que... Madre mía, tío. Qué hombre. En este tranquilizado y omnicomprensor compararse con todo, el Dasein se precipita en una alienación en la que se le oculta su más propio poder ser. El cadente estar en el mundo, en cuanto tentador y tranquilizante, es al mismo tiempo alienante. Ya, porque pierde la perspectiva fenomenológica. Queda indeterminado qué es lo que hay que comprender. Queda sin comprender que la comprensión misma es una posibilidad, es una apertura de la propia del Dasein, que queda por comprender precisamente el fenómeno de la comprensión. ¿En qué consiste la comprensión? Se comprende esto, y se piensa que, sumándolo, se comprende todo, pero no se está comprendiendo. Se está comprendiendo esto, pero no se está comprendiendo qué es el comprender mismo como propio, como cosa propia del Dasein, como cosa propia antropológica. Pero a su vez, esta alienación no puede significar que el Dasein quede fácticamente arrancado de sí mismo. Al contrario, ella impulsa al Dasein a un modo de ser caracterizado por los más exagerados autoanálisis que se aventura en todas las posibilidades de interpretación, hasta el punto de que las caracterologías y tipologías que de aquí surgen llegan a ser ilimitadas.
Esta alienación que le cierra al Dasein su propiedad y posibilidad, aunque solo sea la posibilidad de un auténtico fracaso, no lo entrega, sin embargo, a un ente que no es él mismo, sino que lo fuerza a la impropiedad, es decir, a un posible modo de ser sí mismo. La alienación tentadora y tranquilizante de la caída lleva en su propia movilidad a que el Dasein se enrede en sí mismo. Es una pena que tenga que subrayar. Pero claro, tengo que estudiar y quiero señalar lo más importante. Pero yo lo que quiero es leer esto y que se me olvide. No que se me olvide, obviamente, completamente, sino lo que quiero es interiorizarlo. No tener que tomarme aquí el tiempo de mecánicamente coger al inicio de esta frase y arrastrar y tal. Porque es que esto es una maravilla. Los fenómenos de la tentación, tranquilización, alienación y del enredarse en sí mismo caracterizan el modo de ser específico de la caída. A esta movilidad del Dasein en su ser propio, nosotros la llamamos el despeñamiento, Absturz, en alemán. El Dasein se precipita desde sí mismo en sí mismo, en la carencia de fundamento y en lo inane de la cotidianidad impropia. Ya. Claro, porque esto es la apertura, ¿no? Es un precipitarse de sí mismo en sí mismo. Y hay que saber dar esa voltereta. Hay que saber hacer el mortal, ¿no? Como se dice así, ¿no? Es que yo no sé. Cuando yo era pequeño se decía voltereta. También mortal es cuando se hace hacia atrás, ¿no? Y hacia adelante se decía mortal hacia adelante, ¿sabes? Me explico. Cuando la persona está de pie y salta y gira sobre su eje X y luego cae de pie otra vez, cuando eso lo hace con la cara enfocando al suelo primero y luego girando así, se llama mortal hacia adelante. Y el otro es como mortal, y ya está. Cuando lo hace hacia atrás, es mortal. Bueno, esto no tiene nada que ver. El Dasein se precipita desde sí mismo, en la carencia de fundamento y en lo inane de la cotidianidad impropia. Sin embargo, el estado interpretativo y público oculta al Dasein esta caída, interpretándola como progreso y vida concreta. Happens. Sometimes it happens. La forma de movilidad del despeñamiento que se precipita en y se mueve dentro de la carencia de fundamento del impropio estar en el uno, vaya frase, ¿eh? La forma de movilidad del despeñamiento que se precipita en y se mueve dentro de la carencia de fundamento del impropio estar en el uno, ¿vale? Estaba diciendo todas las categorías que ha dicho, como una tras de otra, pero realmente de lo mismo que está hablando ahora. Esta forma de movilidad arranca constantemente a la comprensión del proyectar de posibilidades propias y la arrastra dentro de la aquietada presunción de poseerlo todo o de alcanzarlo todo. Este constante sacar fuera de la condición de propio y pese a ello simularla siempre, junto con el movimiento de arrastre hacia dentro de uno, caracteriza la movilidad de la caída como torbellino. Es que está hablando de un vórtice, ¿no? Que se abre. Está hablando de la apertura. La caída no determina tan solo existencialmente al estar en el mundo. El torbellino pone de manifiesto también el carácter de lanzamiento y de movilidad de la condición de arrojado.
condición que en la disposición afectiva del Dasein puede imponérsele a este mismo. La condición de arrojado no solo no es un hecho consumado, sino que tampoco es un factum plenamente acabado. Qué tío, qué tío, qué tío, qué tío. Es propio de la facticidad de este factum que el Dasein, mientras es lo que es, se halla en estado de lanzamiento y es absorbido en el torbellino de la impropiedad del uno. La condición de arrojado en la que la facticidad se deja ver fenoménicamente pertenece a ese Dasein al que en su ser le va este mismo ser. El Dasein existe fácticamente. Muy bueno, muy bueno. La facticidad de este factum, claro. Factum es un sustantivo. Facticidad también lo es, ¿no? Pero la facticidad es como una especie de... La facticidad es el factum abierto. Es la posibilidad aplicada al factum, al hecho. La facticidad es la posibilidad. El factum es el hecho. El hecho es el armazón del que he hablado antes. Pero ese armazón no puede contener la duración del Dasein, no puede contener el ser del Dasein. El factum, el hecho, los hechos, no son ser. Y la posibilidad tampoco es que sea ser, pero ahí está. Que el factum, el hecho, no es lo único. Y por tanto, el ser. Sino que está el hecho, pero está la aperturidad también, está el factum. O sea, está la facticidad del factum. Es propio de la facticidad de este factum que el Dasein, mientras es lo que es, se halla en estado de lanzamiento y es absorbido en el torbellino de la impropiedad del uno. La condición de arrojado en la que la facticidad se deja ver fenoménicamente pertenece a ese Dasein al que en su ser le va este mismo ser. El Dasein existe fácticamente. Aquí podría pararme muchísimo, pero tengo un poco de prisa. Pero esta caracterización de la caída no ha destacado un fenómeno que va directamente en contra de la determinación con la que se indicó la idea formal de existencia. ¿Puede concebirse al Dasein como un ente a cuyo ser le va su poder ser si precisamente este ente se ha perdido en su cotidianidad y vive lejos de sí en la caída? La caída en el mundo solo constituye, empero, una prueba fenoménica en contra de la existencialidad del Dasein si se concibe al Dasein como un yo sujeto aislado, como un sí mismo puntual del cual él se apartaría. En tal caso, el mundo sería un objeto. La caída en el mundo sería reinterpretada ontológicamente y convertida en un estar ahí a la manera de un ente intramundano. En cambio, si mantenemos firmemente que el ser del Dasein tiene la estructura del estar en el mundo ya mostrada, resultará evidente que la caída, en cuanto modo de ser de este estar en, representa la prueba más elemental en pro de la existencialidad del Dasein. En la caída no está en juego sino el poder estar en el mundo, aunque en el modo de la impropiedad. Qué tío, ¿eh? El Dasein solo puede caer porque lo que a él le va es el estar en el mundo por medio del comprender y la disposición afectiva. Claro, eso puede ocurrir la caída
porque Heidegger lleva razón. A la inversa, la existencia propia no es nada que flote por encima de la cotidianidad cadente, sino que existencialmente solo es una manera modificada de asumir esta cotidianidad. El fenómeno de la caída no nos da algo así como una visión nocturna del Dasein, una propiedad óntica que pudiera servir para complementar el aspecto inocuo de este ente. La caída desvela una estructura ontológica esencial del Dasein mismo, estructura que, lejos de determinar su lado nocturno, conforma más bien en su cotidianidad la totalidad de sus días. Subrayo, subrayo, subrayo. Cojones. Bueno, pues sí, así se entiende. Tercera vez, que digo cojones. A propósito, me he propuesto antes de empezar el vídeo decirlo 4. Es broma, Por consiguiente, la interpretación ontológico-existencial tampoco hace ninguna declaración óntica acerca de la corrupción de la naturaleza humana. Y no porque le falten los medios que serían necesarios para probarla, sino porque su problemática es anterior a todo pronunciamiento sobre corrupción e incorrupción. La caída es un concepto ontológico de movimiento. Ónticamente no queda decidido si el hombre está embebido en el pecado, en un status corruptionis, si peregrina en un status integritatis, o si se encuentra en un estado intermedio, el status gratiae. Pero fe y concepción del mundo, en la medida en que se pronuncien en tal o cual sentido, si declaran algo sobre el Dasein como estar en el mundo, tendrán que retornar a las estructuras existenciales que se han mostrado, supuesto que sus enunciados aspiren al mismo tiempo a una comprensión conceptual. La pregunta que ha guiado este capítulo apuntaba al ser del ahí. Su tema fue el de la constitución ontológica de la aperturidad que pertenece esencialmente al Dasein. Su ser se constituye en la disposición afectiva, el comprender y el discurso. Su modo cotidiano de ser de la aperturidad, el modo cotidiano de ser de la aperturidad, está caracterizado por la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. Estos fenómenos muestran la movilidad de la caída, con los caracteres esenciales de la tentación, la tranquilización, la alienación y el enredarse en sí mismo. Pero con este análisis se ha puesto al descubierto en sus rasgos fundamentales el todo de la constitución existencial del Dasein y se ha alcanzado el fundamento fenoménico para la interpretación recapitulante del ser del Dasein como cuidado.